Soy el licenciado Antonio Luis Sapienza Fraquia. Estudié psicología en la Universidad Católica, pero a partir de mediados de los años 80 inicié mis investigaciones históricas sobre la aviación paraguaya. Y tengo hasta la fecha publicado 16 libros de historia aeronáutica paraguaya y el libro de Carmelo Peralta va a ser mi libro número 17. Escogí la figura de Carmelo Peralta por ser el piloto paraguayo que más misiones cumplió en la Guerra del Chaco, llegando a acumular 1000 horas de vuelo en los 3 años que duró dicha guerra. Carmelo Peralta nació en la ciudad de Quindío el 16 de julio de 1910. Era hijo de un contador y de una ama de casa. A la edad de 5 años, la familia emigró primero a Misiones, pero luego casi inmediatamente fueron a Asunción porque los padres de Carmelo Peralta querían que sus hijos reciban una mejor educación, ¿verdad? O sea que Carmelo Peralta hizo su escuela primaria y la escuela secundaria aquí en la capital. Él se recibió de perito mercantil a la edad de 15 años de la Escuela Nacional de Comercio número 1, ¿verdad? E inmediatamente hay un aspecto que hay que mencionar. Él, siendo muy chiquitito, llegó a presenciar algunas demostraciones acrobáticas del primer piloto paraguayo, Silvio Pettirossi. Yo creo que ese fue el punto en que prendió en Carmelo Peralta su pasión por la aviación. Tal es así que cuando ingresó al colegio militar, bueno, se llamaba escuela militar, ¿verdad? Hizo 3 años de los 4 en la escuela militar y luego pidió su traslado a la escuela de aviación militar que funcionaba en la base aérea de Ñuguazú, ¿verdad? Él hizo el curso de vuelo y recibió su brevet en 1930, a la edad de 19 años, estaba a punto de cumplir 20 años. Y se lo destinó a la primera escuadrilla de reconocimiento y bombardeo que tenía estas aeronaves, el Potés 25, que era un bombardero francés que se había adquirido justamente para equipar las escuadrillas de reconocimiento y bombardeo del Arma Aérea Paraguaya, ¿verdad? Entonces se fue acumulando horas de vuelo antes de la guerra, y su escuadrilla, la que había mencionado, la primera escuadrilla de reconocimiento y bombardeo, fue la que fue enviada al Chaco una vez iniciada la guerra. ¿Verdad? Los primeros combates se dieron en Laguna Pitantutan en julio de 1932, y esta escuadrilla fue desplazada al Chaco en agosto de 1932 a la primera base aérea que se construyó, que se llamaba Isla Tahuató, que estaba muy cerca de Punta Rieles, que era la estación terminal del ferrocarril de Casado, ¿verdad? A partir desde esa base se iniciaron las primeras misiones de bombardeo a las posiciones bolivianas, ¿verdad? El 8 de agosto de 1932 digamos, la escuadrilla de Potés realizó una misión de reconocimiento y bombardeo sobre las posiciones bolivianas en Carayá, ¿verdad? Ahora, durante la Guerra del Chaco, que duró 3 años, se dieron solamente 20 combates aéreos. En 5 de esos combates aéreos estuvo Carmelo Peralta, incluyendo los 2 primeros. El primero que se llevó a cabo el 9 de septiembre de 1932, el día que se inicia la primera gran batalla de la guerra en Boquerón, ¿verdad? En esa misión él no estuvo como piloto, sino como artillero, porque la mentalidad de aquella época era de que si el piloto era mal herido o muerto en un combate aéreo, el artillero, que también era piloto, podía, seguir volando la aeronave, ¿verdad? Pero después de los primeros combates aéreos, el propio Estigarribia, prohibió que 2 pilotos vuelen en un mismo avión, porque si el avión era derribado se iban a perder 2 pilotos, ¿verdad? Entonces se asignaron a los puestos de artillero oficiales del ejército, ¿verdad? Que que estaban preparados como para disparar esas ametralladoras Madsen con las cuales estaban montados los Potés. En ese primer combate aéreo, un colega de Carmelo Peralta, que es Emilio Rochol, resultó herido. Entonces el artillero de Rochol tuvo que pilotear la aeronave, y la aeronave que
Peralta estaba, en la que estaba haciendo digamos, de artillero, fue la que repelió a los cazas bolivianos que querían derribar, obviamente, a los aviones paraguayos, pero no ocurrió tal derribo, pues ambos potés aterrizaron en la base aérea de Isla Tahuató, ¿verdad? El segundo combate aéreo en donde participa Carmelo Peralta, ya como piloto de uno de los potés, fue durante la batalla de Arce contra un Breguet 19 boliviano. Hubo mutuos ametrallamientos, pero no resultó nadie derribado, ¿verdad? Me olvidé de mencionar un dato antes de la Guerra del Chaco, que fue su casamiento con Amalia Zorrilla de San Martín, que era guaireña y con la que tuvo 4 hijos, ¿verdad? Uno de ellos falleció prematuramente y los otros 3 vivieron muchos años. Inclusive su señora Amalia se presentó como enfermera voluntaria en la Guerra del Chaco, o sea que durante la guerra ambos estuvieron en el Chaco, ¿verdad? Quedando los hijos pequeños a cuidado de los abuelos. Otra acción importante que participa Carmelo Peralta fue el puente aéreo Ananagua en enero de 1933. 4 potés que estaban desartillados, o sea, le habían sacado esta ametralladora y no iba el artillero para poner bolsas de arpillera con municiones, porque Nanagua estaba cercada por el ejército boliviano. Entonces los potés aterrizaban y sin parar el motor se descargaban las bolsas de municiones y volvían a volar hacia el Apoí para buscar más municiones, ¿verdad? Entonces Carmelo Peralta estuvo como piloto de uno de esos bombarderos, ¿verdad? Fue en ese mes que él tiene su primer accidente aéreo con el potés número 2 en la zona de Puerto Militar, que está frente a Concepción, ¿verdad? El aparato quedó bastante maltrecho, pero él resultó ileso, ¿verdad? En marzo de 1933, con la llegada de la segunda partida de bombarderos potés de Francia, se forma la segunda escuadrilla de reconocimiento y bombardeo y Carmelo Peralta es transferido a esa segunda escuadrilla, ¿verdad? Unos meses después, Carmelo Peralta estuvo, digamos, en las misiones de bombardeo a Platanillos. La primera misión, que fue en mayo del 33, con 4 potés, lanzaron 800 kilos de bombas sobre las posiciones bolivianas. Y en junio de 1933, el segundo bombardero a Platanillos fue con 6 potés, o sea que descargaron 1.200 kilos de bombas sobre las posiciones bolivianas. En abril del 34, el teniente Carmelo Peralta es ascendido a capitán. En agosto, volando el Curtiss Wright Falcon que tenía nuestra Fuerza Aérea, es atacado por 3 aeronaves bolivianas y él, como era bastante veloz también el Curtiss, él realizó una maniobra evasiva, ¿verdad? Internándose en territorio donde había tropas paraguayas y la artillería antiaérea paraguaya repelió el ataque de los aviones bolivianos. Ahora, la mayor hazaña, no solamente de Carmelo Peralta, sino de la aviación paraguaya en la Guerra del Chaco, fue el combate aéreo, el 15º combate aéreo de la guerra, en donde en un potés similar a este, pero con el número 11, tripulado por Carmelo Peralta, que en ese entonces era capitán, y llevando como artillero el teniente primero Rogelio Echeverri, que era de caballería, pero que se había adiestrado para ser artillero aéreo, en una misión de reconocimiento sobre la zona de Madrejón y Florida, ¿verdad? En el norte del Chaco, es atacado por el Curtiss Osprey número 78 de nada más y nada menos que el mayor Pavón, que era considerado as de la aviación boliviana, y iba con el artillero que era el sargento Mario Calvo. Al ser atacado, lo que hace Carmelo Peralta es una picada pronunciada hacia el suelo y nivelando a más o menos la altura de las copas de los árboles y volando en zigzag, ¿verdad? Y a una velocidad casi de pérdida de sustentación del avión. Entonces el veloz caza Curtiss boliviano le sobrepasaba y no podía
ponerse mucho tiempo a dispararle, ¿verdad? Aparte que, por supuesto, el Echeverry iba disparándole al caza boliviano. El caza boliviano hizo 3 ataques, ¿verdad? Ametralló las alas, la cola, ¿verdad? Y en el tercer ataque, el Echeverry logra dañar al motor del Curtis, que en picada se estrella en el Chaco, ¿verdad? Con la muerte de tanto de Pavón como de Calo. Esa fue la hazaña, digamos, más grande de la vida operativa como piloto de Carmelo Peralta. Bueno, luego él siguió, realizó otros 2 combates aéreos más, ¿verdad? Y hacia el final de la guerra, él es transferido de la aviación de combate a la aviación de transporte. O sea, él cumple una serie de misiones en otro tipo de aeronaves que eran de transporte, evacuación aeromédica, transporte de altos oficiales, ¿verdad?, hacia el frente, o transporte de heridos del frente a Asunción, ¿verdad? Y termina la guerra, como dije al comienzo, con más de 1000 horas de vuelo y 123 misiones operativas en toda la guerra, ¿verdad? Él continúa con su carrera militar, no era oficial de reserva, era un oficial activo, ¿verdad? Egresado del Colegio Militar y de la Escuela de Aviación Militar, y se produce la Revolución de 1936, donde sube el coronel Franco como presidente, y él y muchos de sus camaradas veteranos del Chaco es injustamente arrestado y enviado a prisión, pero estuvo poco tiempo porque su legajo era impecable. Entonces lo sacaron de prisión y fue nuevamente oficial de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Luego Franco cae y en el gobierno de Félix Paiva él asciende a mayor, que sería su último ascenso en vida, digamos. El día 7 de septiembre de 1940, cuando el presidente general José Félix Estigarribia y su señora se presentan en Iguazú, el avión que tenía que llevarles a San Bernardino no estaba listo y no estaba en Asunción, sino que había ido al Chaco 2 días antes para traer a Asunción a un oficial herido, ¿verdad? Y tuvo que pernoctar en Puerto Casado, y bien temprano en la mañana, el día 7 de septiembre, parte para Asunción. Estigarribia por algún motivo estaba muy apurado y quería llegar lo antes posible a San Bernardino, y fue Estigarribia quien eligió el Potés número 7, que estaba estacionado fuera del hangar porque ese día iba a cumplir una misión de aerofotogrametría en la zona del Pilcomayo, porque había un problema de límites con Argentina en la zona del Pilcomayo, porque los argentinos decían que el brazo norte del Pilcomayo era el límite de Paraguay y Paraguay decía que el brazo sur era el límite, ¿verdad? Y el Potés fue, digamos, reacondicionado para hacer aerofotogrametría. Y para eso tenía que hacer esa mañana. Entonces Estigarribia dijo, no, yo quiero ir en esa aeronave. Y preguntó quién era el piloto y le dijeron que era el mayor Carmelo Peralta. Estigarribia le conocía de la época de la guerra a Carmelo Peralta, entonces dijo, sí, vamos a volar con el mayor Peralta. Ese día había techo bajo, las nubes estaban aproximadamente a 300 metros de altura, entonces el director, el comandante del Arma Aérea le instruye a Peralta para que vuele a baja altura siguiendo las vías del ferrocarril hasta más o menos la estación Kendall, ¿verdad?, que está en la zona de Patiño, ¿verdad?, y ahí cruzar digamos, el lago Ipacaraí y aterrizar en San Bernardino. Bueno, cuando despegó Carmelo Peralta con la pareja presidencial, casi inmediatamente se mete en el banco de nubes, ¿verdad? Y bueno, vuela hasta San Bernardino, pero obviamente se desorienta, ¿verdad?, y empieza a volar en círculos buscando un claro entre las nubes para poder aterrizar. La gente que le estaba esperando al presidente y su señora oyó el ruido del motor de la aeronave, pero esa aeronave no aterrizaba. Y en ese entonces, digamos, sometiendo a la aeronave a una serie de aceleraciones y desaceleraciones,
se quiebra el cigüeñal del motor y la hélice sale disparada hacia la derecha, cortando una de las alas, y el aparato cae por pérdida de sustentación y se estrella en una zona cerca de la ciudad de Altos Aguaí, creo que se llama, y lamentablemente muere Carmelo Peralta instantáneamente con la pareja presidencial. Ahora, ¿por qué se rompió el cigüeñal? El Poté 7 había tenido un accidente durante los años de la guerra, después de haber aterrizado, ¿verdad? Una de las ruedas entró en un pozo que no se veía a simple vista porque eran unos túneles que hacían algunos animales. Entró en un pozo y quedó en esta posición, golpeando fuertemente el motor y la hélice. Y al desmontar, para reparar el motor, el jefe de mecánicos, que era en el entonces teniente segundo Agustín Pasmor, vio que el cigüeñal estaba doblado. Entonces tuvo que sacar el cigüeñal y enviar a una tornería de los arsenales de guerra y marina para que se pueda enderezar, ¿verdad? Cosa que se hizo, se trajo, se probó, y el avión voló muchísimas misiones más durante la guerra del Chaco, no hubo ningún problema, ¿verdad? Pero en esa ocasión, el 7 de septiembre de 1940, debido digamos, a las diversas acciones de aceleración y desaceleración, se rompe exactamente en el mismo lugar que había sido reparado, ¿verdad? Con la consecuencia que había mencionado antes, ¿verdad? Carmelo Peralta fue ascendido a teniente coronel por un decreto del Poder Ejecutivo. Había recibido años antes las dos máximas condecoraciones de la Guerra del Chaco, la Cruz del Chaco y la Cruz del Defensor. Y desde 1940 hasta la actualidad se le rindieron muchos homenajes a este gran piloto de la aviación paraguaya, ¿verdad? Hay calles que tienen el nombre de Carmelo Peralta, aquí en Asunción, en Luque, en su pueblo natal de Quindú y en otras ciudades. Creo que en Coronel Oviedo también hay una calle que se llama Carmelo Peralta. El Colegio Nacional de Quindú tiene el nombre de Carmelo Peralta. También se bautizó una población en el Alto Paraguay frente a Puerto Murtiño con el nombre de Carmelo Peralta. El aeródromo de Carmelo Peralta tiene el nombre de Carmelo Peralta, y el aeropuerto de Concepción tiene el nombre de Teniente Coronel Piloto Aviador Militar Carmelo Peralta, ¿verdad? La promoción de mecánicos de aviación militar del año 1962 también llevó el nombre de Carmelo Peralta. O sea, existe un monumento también para honrar su memoria en la ciudad de Carmelo Peralta, justamente cerca del aeródromo, ¿verdad? Y bueno, todos estos datos y muchos más van a poder apreciar en la biografía que va a sacar el diario Última Hora a través de la editorial Atlas, ¿verdad? Creo que el mío es el quinto, creo que va a ser para el domingo 25 de octubre y vale la pena leer su biografía.